Hecho como el punto de escucha del sistema de adivinación de Ifá para hacer que se cumpla la profecía del oráculo. Tenemos que considerar que si toda adivinación prescribe un sacrificio a Echu, aun cuando a otra divinidad también haya que ofrendarle, y conociendo que la principal función de Echu consiste en mutilar y obstaculizar cualquier situación a aquellos que no le reconocen y sacrifican. Sabemos entonces que Echu está al tanto como parte activa de todo lo que nos advierte el oráculo y solo acatando responsablemente lo que nos indica la prescripción, él permitirá que se cumpla la profecía de Ifá, bien sea porque la solución está en sus propias manos o porque se despeje el camino a la deidad encargada de ayudarnos para que ésta pueda trabajar sin dificultades a nuestro favor. Veamos seguidamente una historia de Lodun y Dimeji que aclara al respecto. Cuando al fin sentó cabeza, Idi Meji tomó algunos auxiliares que lo asistieron en sus trabajos de adivinación. Entre ellos estaban Dimi Dimi Barakata, Orong Binrin, Okukuk Binrin, Agada Bule Arerejo, Fo Umbacoye. Juntos trabajaron para el ciego y el cojo que eran muy pobres. Ellos fueron a Idi Meji para que les ayudara, y éste les dijo que tenían que ofrecer un chivo a Echu. El cojo había visto previamente la calavera de un chivo en algún lugar. Al no tener idea de cómo iba a sufragar el costo de un chivo en pie, fue a buscar la calavera al lugar donde la había visto. Después se le ofrecieron a Echu y le prometieron llevarle un chivo vivo cuando tuvieran suficiente dinero para comprarlo. Entretanto, siguieron viviendo pobremente. Para poner fin a sus sufrimientos tramaron suicidarse. Un día partieron en dirección al río con el objetivo de poner fin a sus vidas. Al llegar, el cojo le dijo al ciego que se tirara primero. El ciego se negó de plano porque no podía ver cómo se llegaba al río. Entonces, sugirió al cojo que se lanzara primero para saber, por el impacto al caer el agua, en qué dirección estaba el río. Con esa sugerencia, el cojo se arrastró y sacó una figura de barro hecha por las hormigas. Se movió hacia un banco de río y la echó, esperando así señalar al ciego. Este llamó al cojo varias veces sin obtener respuesta y asumió que se había ahogado. Luego de lamentarse por morir en medio de la pobreza y privaciones, empezó a tantear el suelo con su bastón en la dirección en que se había lanzado el río el cojo. Al hacerlo, iba golpeando con su bastón fuertemente cuando sintió que había un obstáculo que no le permitía continuar. Seguía golpeando sin percatarse de que eran las piernas del cojo, que instantáneamente cobraron vida. El antiguo cojo podía ahora sostenerse por sí mismo. Como el ciego continuaba golpeando el suelo en dirección al río, le gritaron que un hombre en trance de morir merece hacer un último esfuerzo. Cuando el cojo se levantó, gritó que el ciego había tratado de matarlo y tan pronto como se vio de pie, fue hacia el ciego, quien también había recuperado la vista. En ese momento empezaron a recriminarse entre sí, pero de pronto se abrazaron. Por primera vez se marcharon a sus casas completamente restablecidos y buscaron dinero para comprar el chivo y ofrendarlo a Echu sin tardanza. Las tres características de Echu que hemos conocido anteriormente pueden considerarse de primer orden en lo que concierne a esta deidad, porque de ellas se derivan las demás que determinan numerosos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, a continuación se narran otras historias en las que se nos revela cómo Echu, a partir de circunstancias específicas, se marcó pautas que establecieron costumbres o leyes de muchas cosas que hoy conocemos o hacemos cotidianamente. El Odú o Yekumeji revela cómo el retorno de las divinidades al mundo, la mayoría de ellas, por no hacer sacrificio adecuado, se quedó viviendo para siempre fuera de la casa y hasta hoy allí es donde se les ofrenda. Podemos apreciar, además, la forma en que Echu controla los desastres naturales al provocar que se desate la lluvia. El eco del sonido del mortero repercute desde el lugar donde se encuentra. Me detuve en el sendero y escuché el hacha cortando el árbol, y su eco retumbaba a varias millas de distancia. Cuando el carnero se mueve, su caperuza oscila de izquierda a derecha. El hombre que vive en una casa cerca del mercado escucha el sonido del mercado. Cuando Yekumeji venía del cielo para este plano, fue por la adivinación. Le aconsejaron que hiciera sacrificio a Echu con un chivo y que le ofreciera chivo, gallo, paloma, tela blanca y dinero a Olokun. Él hizo los sacrificios.
Las 200 divinidades decidieron visitar la tierra para ver cómo les iba a sus habitantes. Cuando llegaron a la frontera entre el cielo y la tierra, a Oya Ayibomecón, se encontraron con 2 mujeres llamadas Oya y Ayé. Estas mujeres personificaban el dinero y la prosperidad y están asociadas con la divinidad de Olokun. Casi ninguna de las 200 divinidades hizo sacrificio antes de partir, ni se molestaron en ganar el favor de Echu, a quien todas despreciaban por considerarlo un oscurantista. No habían salido todavía del cielo cuando Echu desató el cordón de la lluvia y pronto ésta comenzó a caer copiosamente. Entonces las divinidades buscaron abrigo en uno y otro punto. Orunmila, a quien su adivinador le había aconsejado que no se detuviera en el camino hasta que no llegara a la tierra, por mucho que lloviera, siguió en viaje en compañía de las 2 mujeres. Cuando llegaron, los seguidores de Orunmila les dieron vestidos blancos para que usaran. Llovió durante 3 años, ininterrumpidamente. Mientras que Orunmila vivió casado con las 2 mujeres, Ayé y Oya, tuvieron hijos, pero las otras divinidades todavía no habían llegado. Después de esperar en vano por ellas, sus seguidores en la tierra decidieron ir a buscarlas. Cuando los ciudadanos de la tierra se encontraron con las divinidades e intentaron persuadirlas para que los acompañaran de regreso, ellas rechazaron el ofrecimiento y dijeron sentirse cómodas en sus nuevas moradas y con sus nuevos medios. Por su parte, Orunmila había estado practicando el arte de Ifá con éxito sobre la tierra y se le habían unido algunos seguidores. De igual manera se dio al comercio con la ayuda de Ayé y Oya. Ambas lo hicieron inmensamente rico. Esta revelación explica por qué cuando las divinidades se les hace una ofrenda se mantienen fuera de la casa hasta el día de hoy, excepto Orunmila, Olokun y Orishanla, la última deidad en bajar en la tierra, quienes siempre reciben los sacrificios dentro del hogar. Los demás se mantienen en los diversos lugares donde buscaron refugio de la lluvia cuando venían al mundo. El Odún, Hirosun Meiji, nos permite conocer en una de sus historias cómo la intervención de Echu salvó a Orunmila de subir al cielo, en un momento en que, por decreto de las divinidades, cuando las canas aparecían en una persona o deidad, eran la señal para avisarnos de la muerte inminente. Él hizo la adivinación a todas las divinidades antes de que partieran del cielo a la tierra. En el cielo, él era llamado Akpe-Youku, es decir, el hombre que puede alterar el curso de la muerte. Él aconsejó a las 200 divinidades que al llegar a la tierra debían abstenerse de dictar leyes y regulaciones inflexibles porque las leyes rígidas engendran la evasión. Les pidió buscar el apoyo de Echu, ofreciéndole un chivo macho, pero ellos rehusaron hacerlo porque tradicionalmente todos lo menospreciaban. Orunmila fue el único que le ofreció un chivo a Echu. Después, todas las divinidades partieron a la tierra. Tan pronto como se establecieron en ella, el primer mandato que decretaron fue: cuando cualquiera de ellas peinara canas, debía regresar al cielo. En consecuencia con el decreto, cualquiera que tuviera canas moriría en su momento. Con el tiempo, le llegó a Orunmila su momento de peinar canas. Tan pronto como éstas aparecieron, las otras divinidades le recordaron que había llegado su turno para morir. Él estuvo de acuerdo con ellos en que, en efecto, era el momento de regresar a casa, al cielo. Él sondeó su Ifá, que le aconsejó hacer un sacrificio a Echu con un chivo. También debía moler ñame de agua seco mezclado con cenizas, echar ese polvo en una bolsa o saco hecho de rafia de palma y amarrarlo a la entrada principal de su casa. Luego debía servir con un cerdo y agasajar al resto de las divinidades con este. Él realizó los sacrificios y preparativos como le aconsejaron. Llegó el día de la comida, que se suponía fuera la fiesta de despedida antes de partir para el cielo. Tradicionalmente, estaba prohibido entrar a la casa de cualquier divinidad llevando un gorro en la cabeza. Nada más que cualquiera de ellas llegaba a la entrada de la casa de Orunmila, debía retirarse el gorro y en ese instante Echu rozaba el pelo del visitante con un polvo contenido en la bolsa saco y al instante se ponía gris, cano. El invitado se colocaba de nuevo el gorro en la cabeza después de traspasar la entrada. Este ritual fue cumplido con cada una de las divinidades visitantes, pero sin que lo supieran. En cuanto terminó el agasajo, todos le preguntaron a Orunmila cuándo iba a morir. Él respondió que había terminado todos los preparativos para la noche. Estaba muy satisfecho de participar en la muerte masiva que estaba a punto de tener lugar. Ellos le preguntaron qué significaba eso de muerte masiva, si él era la única divinidad conocida designada para morir.
Orunmila les explicó que como no era el único con los cabellos canosos o grises, concluía que todos tendrían que morir simultáneamente. Les dijo que se retiraran los gorros de la cabeza y entonces se percataron para su asombro que se hallaban completamente canosos. Ante tal situación, quedaron perplejos y muy rápido dictaron una resolución unánime que rezaba: a partir de este momento, solo aquellos suficientemente viejos para morir deben morir. La resolución enfatizaba que la aparición de las canas de la cabeza no debía constituir más la vara para medir el tiempo que duraría la vida. Así fue como Orunmila cambió el decreto mórbido de las divinidades, eliminando la posibilidad de una corta vida para la mayoría de las personas, porque si esa ley hubiera persistido, nadie sobreviviría al encanecimiento. Es también el Odú de Ifá Irosunmeji quien nos revela que si bien al principio de existir la vida en la Tierra se podía viajar del cielo hasta este mundo y viceversa, sin dificultades y recordar todos nuestros deseos y pedidos en presencia del Odumare, Echu y el Enini, la divinidad del obstáculo o el infortunio, se encargaron de cambiar las circunstancias y por eso hoy en día nadie nace con la conciencia de lo que vino a hacer a la Tierra. Solo un contacto en edad muy temprana con el oráculo de Ifá nos encaminará correctamente en la vida si seguimos los consejos de nuestro Odú patrón. Según refiere la tradición yoruba, fue el género femenino en que pidió a Echu que cortara la vía y la memoria que nos conectaba con el cielo. Los sacerdotes de Ifá que le hicieron adivinación a Irosunmeji, antes de partir para la tierra, le aconsejaron hacer un sacrificio a la divinidad de la desgracia o el infortunio con un gallo, una tortuga de tierra y un chivo para Echu. También le aconsejaron ofrecer un guineo a su ángel de la guarda. Él rehusó hacer cualquiera de los sacrificios. Luego vino al mundo donde estuvo ejerciendo el arte de Ifá. Cuando creció fue tan pobre que no podía darse el lujo de casarse y mucho menos tener un hijo. Las dificultades eran tan severas para él que por frustración decidió botar sus semillas de Ifá. Entretanto, tuvo un sueño en el que su ángel de la guarda apareció diciéndole que él era responsable de sus problemas porque había rehusado tercamente hacer el sacrificio que le prescribieron. Cuando despertó por la mañana, decidió sondar a su Ifá y fue solo entonces que se percató que había sido su ángel de la guarda el que apareció en sus sueños. Ifá le aconsejó regresar al cielo para informarle a Olodumare de quien él no consiguió obtener la autorización para venir a la tierra. Rápidamente arregló todo para hacer el sacrificio a su Ifá y ofrecerle un chivo a Echu. En su viaje debía llevar un gallo, una tortuga de tierra, un poco de ñame, una calabaza de agua, una calabaza de aceite, pimienta, quimbombó y tabaco en polvo. Él recogió todas las cosas y las empacó en su bolso de adivinación. Después de viajar más allá del límite del cielo y la tierra, tuvo que atravesar 7 colinas antes de llegar al cielo, y cuando al fin lo hizo, fue directo al palacio divino, donde se encontró con el guardián de la cámara divina, el Enini. Él se arrodilló en la cámara divina y proclamó que venía con toda humildad a renovar sus deseos terrenales. Yeyemuwo intervino para decir que era muy temprano en la mañana para pedir deseos, porque en la casa no había comida. De su bolso de adivinación, él sacó inmediatamente su leña, agua, aceite, pimienta, sal, quimbombó y tabaco en polvo, y finalmente el gallo, todo lo cual exigió a cambio la divinidad de los obstáculos, como su táctica corriente para domar. Pero Irosunmeji estaba preparado. Luego Yeyemuwo aprobó que le pidiera sus deseos. Como estaba prohibido arrodillarse sobre el piso directamente, él se arrodilló sobre la tortuga que trajo de la tierra. Luego de pedir sus deseos, Olodumare lo bendijo con su masa divina. Cuando Yeyemuwo escuchó el sonido de la masa, rápidamente terminó de cocinar. Pero antes de que llegara, Echu le indicó con la mano a Irosunmeji que partiera con rapidez para la tierra. Cuando finalmente el Enini emergió de la cocina, le preguntó a Olodumare por el hombre que había estado pidiendo deseos, y el Todopoderoso le respondió que se había ido. Entonces volvió a preguntar por qué no le exigió al hombre que pidiera deseos buenos y malos. Olodumare contestó que no tenía tradición de interferir cuando sus hijos pedían sus deseos. A pesar de todos los regalos que llevó a Yeyemuwo, ella partió silenciosamente en la persecución de Irosunmeji y mientras cantaba: Ariro sowo jinimoko, irawo besele eleyin eron. Oyu imakira wo matu eronise, olo orire omomo, duro de mi buo. Él respondió con un estribillo de la misma canción diciendo que ya había hecho el sacrificio y pedido sus deseos sin omitir nada.
Según él, cantaba, iba corriendo en estampida y cuando Yeyemubo vio que no podía alcanzarlo, se quedó quieta y estiró su pulgar y le descargó la espada con este de parte a parte. Esa es la depresión que corre a través de la columna vertebral humana en estos días, la cual nos recuerda constantemente la única forma que tenemos de escapar de la larga mano de la desgracia, el sacrificio. Con esta marca, Yeyemubo le proclamó a Irosunmeji e ipso facto al resto de la humanidad no recordar jamás sus deseos celestiales al llegar a la tierra, ya que los ojos no pueden ver la parte trasera del cuerpo, y antes que él realizara sus deseos tendría que andar a tientas en la oscuridad y tener muchas dificultades en el proceso. El dolor de la injuria dejó inconsistente a Irosunmeji, quien cayó en un trance de absoluta oscuridad. Cuando despertó, se encontró en su cama en la tierra. Había olvidado todo lo sucedido anteriormente. No obstante, se encaminó en sus negocios y mucho después prosperó. A partir de este acontecimiento se cortó la vía de comunicación utilizada por los hombres para ir y venir del cielo con plena conciencia de lo que querían hacer en el mundo, y el único camino autorizado pasó a ser el útero femenino. El periodo de gestación representa la oscuridad a la que nos condenó el Enini a través de ver la luz en la tierra. Y esos meses que, según los yorubas, eran los mismos que empleaban los seres humanos para bajar del cielo, son lo que permanecemos en el vientre de nuestra madre y donde olvidamos quiénes éramos y quiénes queríamos ser. Ese tiempo también coincide con el que Ifá permanece en aceite de palma antes de ser traído a la vida. Cuando se anuló la forma de viajar directamente del cielo a la tierra y viceversa, la manera de poder venir a este mundo fue a través del útero femenino, pero sucede que en el principio del tiempo la reproducción no se realizaba de la misma forma que conocemos hoy. La participación de Echu en todos estos pasos se puede observar a partir de lo que nos cuenta un mito de la tradición yoruba al plantear que, inicialmente, la pelvis se encontraba en la parte delantera, frente, de las mujeres, y no gozaba de reconocimiento ni respeto, razón por la que indujo a ir por adivinación. En la misma se le aconsejó ofrecer un chivo negro a Echu, quien extrajo la pelvis de la frente y la recompuso en las entrepiernas. Después tomó parte de la piel del chivo del sacrificio y cubrió con ella a la pelvis en un lugar nuevo. Analicemos una historia de Odun Ifá Idi Eturukpon que nos narra cómo el pene logra erguirse para poder penetrar la vulva. La historia demuestra por qué Echu se le asocia con la potencia sexual. Idi Eturukpon realizó adivinación para el pene cuando él iba a hacer la guerra a la vulva. El pene se le aconsejó realizar ofrendas a fin de triunfar en su expedición. Se le indicó realizar un sacrificio con un gallo y el cuerno de un venado o ciervo, Akbonrin en Yoruba o Erue en Bini. Él realizó el sacrificio. Como el pene era demasiado blando para moverse erecto, Echu le dio para usar una vestidura preparada con el cuerno del ciervo con el que él realizó el sacrificio. Después de ponerse la vestidura, era capaz de pararse firme antes de atacar la vulva. La erección le dio un paso fácil. Desde entonces el pene fue capaz de triunfar en su guerra contra la vulva. Es innecesario agregar que el pene no puede penetrar la vulva al menos que esté erecto. Con la revelación hecha por el Odun de Ifá, Idi Meji, conoceremos otra parte del proceso de la procreación, donde el espermatozoide y la menstruación van al pie de Orunmila por adivinación, y es a partir de ese momento que comienzan a cumplir sus funciones en el hombre y en la mujer. Si nos remontamos al origen del hombre y la mujer, vemos cómo estos únicamente vivían juntos, pues no sabían cómo se procreaba. La mujer no sabía qué hacer con su pelvis y el hombre tampoco sabía qué significaba su pene. La esperma y la menstruación, que tenían identidades separadas, fueron por adivinación a casa de Idi Meji. Espermatozoide y menstruación estaban ansiosos por saber cómo procrear. Olodumare los había creado y los dejó para que usaran su propia inteligencia y buscaran su forma de procrear. A los dos se les aconsejó sacrificar un chivo. Al esperma le dijeron que añadiera cascarilla, un gallo blanco, una prenda de ropa blanca, una palma blanca y quimbombó. La menstruación tenía que poner un gallo rojo y madera roja a su propio sacrificio. Ellos aportaron todos los materiales para el sacrificio y los sacerdotes de Ifá los utilizaron para prepararles una medicina que ellos tenían que ingerir. Después le dijeron al esperma que se marchara y viviera con el hombre, en tanto que a la menstruación se le aconsejó visitar a la mujer y permanecer con ella durante 5 días de cada 30.
Fue así como nos convertimos en los hijos del esperma y de la menstruación a través del hombre y de la mujer.